Buenas tardes, buenos días, buenas noches, para cuando me estés viendo. Mi nombre es Ariadna, un gusto recibirlas, recibirte. Ahí vamos. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenido. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, mi nombre es Ariadna Baglietto. Soy la directora del Portal de Sabiduría, este lugar que nos reúne y nos convoca hoy. Y soy formadora de terapeutas en muchos ámbitos. La que hoy me trae acá es la capacitación y formación en constelaciones familiares. Entonces voy a presentarme un poquito. Me formé comencé con la formación en el 2012. Tengo, sí, 12 años de comenzar este desarrollo de las constelaciones familiares en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares en la Argentina. Ahí estoy presentando a mi formadora, ahora las voy a presentar, Tiu Wolfsman. Y bueno, y decirles que desde que llegué a las constelaciones familiares, mi vida se ha transformado, ha cambiado, ha mejorado, se ha ordenado, sanado. Y a través de todo eso maravilloso que me ha dado y que me sigue dando constelaciones familiares es que comparto. Y bueno, y ahí mi formadora es Hugh Wolfsman. Ella vive en este momento, vive en Suiza, en el país de Europa. Y bueno, y tiene una gran formación porque es filósofa, pedagoga, socióloga, escritora, terapeuta sistémica, ¿sí? Y es la directora del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares en la Argentina. Tuve el agrado de ser formada por ella. Ella en este momento, hace muchos años ya que no forma, no capacita, y ella es ni más ni menos de la que está ahí en brazos, es de Bert Hellinger, y ha sido una de las 5 alumnas primeras de Bert Hellinger. Entonces, desde ese lugar, todo lo que comparto, todo mi desarrollo, es muy cerquita, está muy cercano a Bert Hellinger, por más que él no me haya formado, pero todo lo que me compartió Tiu Wolfsman está súper próximo y directo al abordaje y a la mirada de Bert Hellinger. Bert Hellinger es el que crea las constelaciones familiares, así como nosotros las conocemos hoy. Ha habido muchas reformas en el abordaje de la mirada sistémica. Él está ya fallecido, falleció el 19 de septiembre del 2019. Y entre todas sus formaciones, bueno, estas que menciono, que fue un teólogo, sacerdote, eh,
pedagogo, psicoanalista, escritor, y bueno, y a través de todo su camino y sus estudios, comparte lo que hoy conocemos como constelaciones familiares. Eh, Contarles que inicié a formar y a capacitar a terapeutas sistémicos desde el año 2020. Eh, Tengo el gusto de iniciar entre 2 y 3 formaciones por año, entonces en todos estos años tengo muchos grupos y muchos terapeutas formados acá en el portal de sabiduría que siempre digo que tienen un lugar y un espacio. Ahí a la que están viendo es a mi primera iniciada o a mi primera capacitada formadora, y Valeria Canepa, y ella es terapeuta acá del portal de sabiduría, brindando sesiones individuales y talleres grupales. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, mucho nos ha llegado de la mirada de constelaciones familiares. Hay muchísimo contenido que se comparte. Acá les doy mi presentación de qué son las constelaciones familiares. Es la única terapia que mira a través del alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de esa fracción, esa parte invisible, abstracta, que tenemos todos y que va más allá de la vida, va más allá de la muerte, de la relación, de la distancia y del tiempo. El alma tiene la capacidad de expresión, y esa expresión es indiferente de que si me relaciono, si sigo viendo, si conozco o no a la otra persona. Entonces, constelaciones familiares es esta terapia alternativa, terapéutica, que permite ver cómo siente el alma ante determinada emoción, determinada enfermedad, situación, conflicto que se presente en la vida. Esta parte en donde les menciono que va más allá de la distancia es porque muchos sucesos que tenemos o que se presentan en la realidad no solamente son desde las situaciones dolorosas o traumáticas o aquello que hemos tomado en nuestra vida, sino que también está ligado, está enlazado a personas que incluso nosotros no tenemos el registro de haber conocido. También esos conflictos o situaciones se presentan cuando no tenemos el cierre de determinadas cuestiones, ya sea de un dolor, ya sea de una separación o de un duelo o de una situación que fue muy abrumadora para mí, y que aún mi alma se mantiene retenida en esa situación, en esa emoción. Entonces, constelaciones familiares aborda desde el alma. Y la propuesta hacia dónde va constelaciones familiares es hacia el orden. ¿Para qué? Para que vuelva a fluir esto que dice Bert Hellinger, es que vuelva a fluir el amor. ¿Por qué? Porque como condición primaria de todas las relaciones y de todos los vínculos es el amor. Entonces, cuando no fluye el amor por discordia, separación, exclusión, cuestiones pendientes de cierre, se va a presentar eso que nosotros percibimos como incomodidad, como fricción, como incluso repeticiones en nuestra vida.
Y esta parte del entendimiento de que las situaciones se presentan de forma repetitiva, constelaciones familiares va a decir, entonces es que no está mirado, no está integrado, no está ordenado. Entonces lo que busca constelaciones familiares es la resignificación de aquello que estuvo o separado u oculto o en ese entramado discordante y que entonces no estaba permitiendo el flujo de ese amor. Cuando hablamos de amor, para nuestra vida no solamente es sentir el amor y que manifestar ese amor, sino que aborda todos los aspectos de armonía y de amor en nuestra vida, ya sea en relaciones, en trabajo, en proyectos, en vínculos, en roles. Todo lo que nosotros tenemos como componente de nuestra vida está ligado a cómo siente mi alma, cómo está mi alma. Entonces, ahí es donde llega Constelaciones Familiares a decir, bueno, no lo miramos desde la psique, no vemos eso que incluso la persona se puede estar contando y una y otra vez y mirando solamente una escena de la situación, del conflicto, de la emoción o la enfermedad, sino que Constelaciones mira el más allá. ¿Dónde está esa implicancia? ¿Donde quedó anudado, trunco este flujo? ¿Sí? Entonces, de eso se tratan las constelaciones familiares. Eh, Hay tres formas del abordaje de constelaciones eh, y, y la primera es en sesiones individuales, ¿sí? O sea, se puede constelar de forma individual donde el abordaje ante el consultante es identificar e ir hacia la profundidad de eso que hoy trae como conflicto, ¿verdad? Como conflictiva, como emocionalidad, que vuelvo a repetir, puede ser una emoción, una situación repetitiva, un dolor, incluso un síntoma. Entonces, en las sesiones individuales, el intercambio es justamente personal con un terapeuta sistémico, donde vamos a ver acá en este desarrollo, en este encuentro, les voy a poder contar las muchas formas que uno tiene para abordar terapéuticamente una sesión. Luego tenemos los talleres grupales. En los talleres grupales, así como menciona, hay muchas personas donde el terapeuta sistémico acompaña a todos, donde Constelaciones Familiares dice que absolutamente todas las personas que están siendo parte de ese taller están constelando. Ahora, el punto es que, y que incluso entra como un poco en controversia esto, ¿por qué? Porque no se entiende cuándo se constela de forma activa, eso que quiere decir que la persona expresa, expone su conflicto y donde las otras personas como participantes van a ser parte de ese movimiento del alma para justamente mostrar eso que está anudado, enredado o en discordia, ¿verdad? Para que esa persona pueda tener una respuesta diferente y la sanación de eso. Ahora resulta que, y ahí es donde está la controversia, ¿por qué? Porque resulta que todo lo que se exprese, lo que se muestre en ese campo, y cuando hablo de campo es ese espacio,
todo lo que se presente en el campo, se llama campo fenomenológico, está sucediendo ese movimiento para todos los integrantes, ya sea que el taller grupal esté conformado por 15, 10 o 25 o 50 personas. Entonces, hay una constelación que sucede de forma pasiva y esta pasividad tiene que ver con que simplemente con el hecho de que yo esté siendo parte del taller grupal, ya voy a estar dentro de un movimiento de constelaciones familiares y ese movimiento es para mi sistema. Entonces, en un taller grupal, ahí es cuando se dice que todos constelamos, que el terapeuta sistémico, entonces lo que hace es tener la percepción, que esto se desarrolla a lo largo de la formación, la percepción de qué es lo que se necesita mirar hoy y que resulta que desde esa percepción eh, va a estar eligiendo a determinadas personas para que expongan la conflictiva y que eso es bueno para todos, ¿sí? Y por último, la forma de constelar y que es la más profunda de todas, ¿por qué? Porque intervienen movimientos no solamente de estudio, sino que todas esas intervenciones de conocimientos, de mirada que se hace en una formación, van a estar sucediendo acá en mí, en quien se forma. Quiere decir entonces que cada módulo que nosotros pasamos, cada contenido donde nosotros miramos absolutamente todo el entramado familiar, todo el abordaje de nuestra alma, con todos esos roles en que la vida me propone, ver, mirar, transitar, entonces lo vamos a estar tomando desde un contenido de estudio, pero sin embargo la formación hace que todas las clases nosotros estemos haciendo un movimiento en el alma, que eso tiene que ver con, si yo estoy haciendo un movimiento, va a decir constelaciones, si yo estoy viendo algo, estoy sanando, ordenando, también lo está haciendo mi sistema familiar. Los anteriores a mí y ahí cuando hablamos con los anteriores a mí, está siendo para mis padres, mis hermanos, mis abuelos, antecesores a ellos, ¿sí? Y también eso que yo esté viendo, eso que esté sanando y ordenando, también va a ser para mi vida y para los siguientes, ¿sí? Entonces, eh, fíjense cómo esta importancia que tiene la mirada de constelaciones, donde justamente es un entramado, donde estamos siendo un elemento de algo mucho más grande a mi particular, donde hay condiciones, hay muchísimos elementos, hay situaciones en donde yo estoy siendo parte. Y en eso de ser parte, entonces la vida me va a traer aquellas cuestiones donde yo pueda hacer algo con eso. ¿Por qué? Porque los que nos formamos en constelaciones familiares estamos al servicio de nuestro sistema familiar justamente porque tenemos la conciencia, porque nuestra alma está preparada para poder sanar, para poder ordenar, integrar, unir, resignificar eso que no pudo nadie antes hacerlo, ¿sí? Entonces, estas son las tres formas de abordaje terapéutico de constelaciones familiares, ¿sí? Sesiones individuales, talleres grupales y formación. Voy a ir a contarles cuál es el contenido de la formación de constelaciones para que ustedes ya incluso cuando lo estés escuchando ya vas a ver que te va a hacer mucho sentido determinados puntos. ¿Por qué? Porque cuando desplegamos todo el contenido de la formación,
resulta esto que todo eso está siendo parte de mí, donde de una forma u otra yo estoy involucrada con esto que estoy viendo, ¿sí? Entonces lo vas a percibir, lo vas a sentir, te va a hacer acá en el corazón, en el interno, te va a hacer, te va a mover, ¿no? Y eso, y esa movilización que puede ser incómoda o de angustia, de tristeza o de que te hace ruido, ¿no? Entonces ahí es donde hay que hacer ese zoom, ¿verdad? Yo esto lo tengo que mirar, esto yo tengo que darle una nueva respuesta. ¿Por qué? Porque si en mi caja de resonancia, que es acá mi cuerpo, mi corazón, lo estoy sintiendo, entonces es ahí donde yo tengo que mirar. Entonces, las constelaciones familiares, así como se las estoy presentando, comenzó todo con los órdenes del amor. Bert Hellinger deja en su primer estudio, en su primera exposición de las constelaciones, deja los órdenes del amor. ¿Por qué? Principalmente no por orden de ordenar, de dar una orden hacia algo, sino que es justamente que él dice o él ha dicho que con el amor solo no estaría siendo suficiente ni alcanza. Nosotros podemos ahí ver internamente o en nuestra historia donde sentí amor o hubo amor, pero resulta que pasaron determinadas cosas que hizo que algo quede completamente enredado y sin ese hilo conductor que nos mantenga en la vida, ¿no? Donde quedamos estacionados o donde quedó esto, ¿no? Enredado, trunco, con fricción, con incomodidad. Entonces, Bergelinger dice que tiene que haber un orden para que fluya el amor. Y esos órdenes son tres, que durante toda la formación nosotros los desarrollamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el minuto cero hasta el final de la formación o hasta donde yo me llego a presentar como terapeuta sistémica frente a un otro, entonces ahí yo sigo sosteniendo estos tres órdenes, que por ser tres, por ser pocos, no significa que no sean importantes, al contrario, tienen una importancia, una solidez, una base tan grande que lo que hace es justamente eso, esa sanación o ese flujo otra vez del amor en la vida de la persona. Y estos órdenes, el primer orden es el de pertenencia. Entonces, cuando estamos hablando de pertenencia, Constelaciones va a decir que todos los que somos parte de un sistema tenemos la pertenencia y tenemos que tener el lugar en ese sistema del que somos parte. Y no solamente los elementos, personas, sino que también hay que darle lugar a todo lo sucedido, a todos los hechos, a todas las experiencias vividas. ¿Por qué? Porque cuando se excluye, se tapa, se oculta, se separa, se hace de cuenta que nada pasó y se continúa, resulta entonces que eso no tiene lugar de pertenencia y todo lo oculto, lo tapado, lo excluido va a venir en otras formas como personas o situaciones que no sean de mi sistema, incluso en mi vida, se van a presentar para mostrar ese faltante, para mostrar eso que no se vio, eso que no tiene lugar justamente de pertenencia. Ese es el primer orden. El segundo orden, que es el de jerarquía y que de lo que habla es de la importancia de la jerarquía de los lugares. Cuando nosotros nacemos en un día especial, en un año especial, y resulta que desde ese mismo momento en que
tengo un lugar de vida, ¿sí? Incluso intrauterina, ya hay una jerarquía, ya estoy ocupando un lugar. Entonces, muchas veces pasa que este orden, así como les mencioné el de pertenencia, de no darle lugar a, a un elemento persona o a una situación, hace al desorden, también la ruptura de esta jerarquía también va a traer acontecimientos de tensión. Y podemos hablar de muchísimas formas, y acá durante el contenido incluso lo vamos a ver a esto de no haberle dado lugar ni de pertenencia ni de jerarquía. Y entonces ahí podemos hablar en jerárquicamente cuando le toca al hijo por determinada situación desordenarse frente a sus padres y tomar un lugar que no les corresponde ante ellos, y resulta que termina estando en un lugar de padre de sus padres, o que nuestros hijos incluso se desordenan cuando también hay faltantes, hay no nacidos, o nosotros en línea de hermanos no está completa la línea de hermanos y entonces estoy en un lugar que no me corresponde. Entonces, son muchas las formas en donde podemos ver que jerárquicamente se irrumpe este orden, ¿sí? Que lo que trae, vuelvo a decir, es acontecimientos o situaciones de incomodidad. ¿Para qué va a decir constelaciones? Bueno, justamente para ordenar, ¿verdad? Para darle lugar de pertenencia, para darle el lugar que le corresponde en el lugar que le corresponde. Y ahí llegamos al tercer orden, que es el equilibrio entre el dar y el recibir, porque este orden está completamente unido a los dos anteriores. ¿Qué quiere decir esto del equilibrio entre el dar y el recibir? Todos hemos recibido, todos damos en nuestra vida, no solamente aprendizaje, crianza, sino que también hemos tomado muchísimas cosas de muchas personas y nosotros somos dadores de eso que tenemos para brindar o para dar. Ahora, resulta que este orden dice, en este orden del equilibrio entre el dar y el recibir, tiene que estar ordenado a mi lugar, de quién tomo y a quién le tengo que dar. ¿Por qué? Porque cuando hablando de línea de hijos frente a padres, cuando yo estoy en un lugar de jerarquía desordenado frente a mis padres y entonces estoy dándoles eso que yo no tengo, ¿sí? Porque no soy madre de mis padres o no soy madre de mis hermanos, entonces no estoy dando lo que yo tengo. Y el otro no está recibiendo de quien tiene que recibir y no está recibiendo lo que sí tiene que recibir de mí. Puede pasar esto, estoy poniendo estos ejemplos, pero también pasa en línea de parejas, donde o uno da en demasía y entonces desde ese lugar se coloca como la salvadora o el salvador de esa pareja, y entonces resulta que en vez de tener una pareja, se tiene un hijo, va a decir constelaciones. Y entonces cuando se está intentando estar en un lugar que no me pertenece, jerarquía, y estoy dando algo que yo no tengo para dar hacia ese otro, resulta que no le estoy dando lo que le tengo que dar a mis hijos. Incluso desde ese lugar desordenado, ese padre o esa madre no está siendo padre ni madre de nuestros hijos, ¿sí? Entonces son en muchísimas situaciones podemos ver, vuelvo a decir, en todo lo que me convoca la vida, me presenta la vida, vamos a ver estos órdenes y la interrupción de esto, ¿no? De no tener ordenado estos tres órdenes: pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces,
En el inicio de la formación comenzamos con esta introducción para justamente conocer de quién es Bert Hellinger. Entonces abordamos la biografía de Bert Hellinger, abordamos la psicogenealogía, que es todo el transcurso, todos los estudios, todo el abordaje que hubo de determinadas ramas terapéuticas, incluso la psicología, la teología, donde nos dejan esto que hoy se puede presentar como la mirada sistémica, ¿sí? Entonces, desde ahí vemos todo el recorrido de la psicogenealogía hasta el día de hoy que tenemos las constelaciones familiares. También abordamos la diferenciación entre psicoterapia y constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque si bien es una terapia, constelaciones familiares, pero no es una terapia que se pueda realizar una vez a la semana, por ejemplo, como un psicoanálisis. ¿Por qué? Porque como los movimientos que se miran, se llegan a constelaciones, eh, son desde ese lugar tan puro y sensible que es el alma, y que ese movimiento va a estar enlazado a todo el sistema familiar, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, la diferencia justamente de psicoterapia, donde yo puedo ir a hablar, exponer en formato semanal, ¿sí? Las constelaciones familiares llevan un tiempo de proceso, de darle lugar a ese movimiento que se esté haciendo, ¿sí? Eh, se mira justamente en esta introducción los órdenes del amor para ampliar esto que yo les acabo de mencionar, presentar en la placa anterior, ampliamos los órdenes del amor y así como les digo, continuamos con esos órdenes del amor durante toda la formación. Y en esta introducción también hacemos la diferencia de la conciencia personal a la conciencia sistémica. ¿A qué se referencia? Bueno, es justamente la comprensión de que yo tengo una conciencia personal, pero resulta que hay una conciencia familiar, sistémica, de todo el sistema familiar que es mucho más grande que mi conciencia como elemento de ese sistema. Y entonces ahí es cuando en muchas oportunidades se presentan determinadas situaciones donde uno mira, quiere mirar, resignificar, sanar, pero sin embargo es tanto lo que sostiene la conciencia familiar, esa entidad tan grande donde tiene absolutamente todo el contenido, que esto está separado de cuán rápido quiere el elemento que esto ya se desvanezca o se disuelva, o va a decir con las constelaciones familiares vuelva a fluir, ¿verdad? Entonces, la diferencia de conciencia personal es eso, ¿no? O sea, el entendimiento de que yo tengo una conciencia y que desde esa conciencia voy a pujar por determinada sanación, por determinado ordenamiento de lo que esté pasando, y que eso lo voy a tener que dejar en algo más grande, que es la conciencia familiar que lo sostiene, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este sería como el inicio del abordaje de la formación. Luego vamos a ir hacia el módulo eh, más con más fundamento, que es los órdenes de padres, ¿verdad? ¿Por qué? Padre-madre. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos configurados por un 50% a través de papá y el otro 50% a través de mamá. Y en esa configuración tomamos de papá y de mamá todo lo que ellos nos tienen que dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
papá nos va a configurar en la vida con aspectos muy particulares, que es el único que tiene para darme eso, y mi madre va a estar configurándome con otros aspectos que voy a desarrollar en mi vida a lo largo de toda mi vida, que no me lo puede dar más nadie que ella, ¿sí? Entonces, esas configuraciones, como para que ustedes tengan o darles un ejemplo, papá es la capacidad de movimiento en la vida, es el avanzar, es la valoración, es los objetivos en la vida, es tomar distancia, es poder ir hacia afuera, ¿verdad? Estoy simplemente poniendo algunos ejemplos porque tiene mucho más, papá. Que vuelvo a repetir, esa configuración, eso que me va a dar, me aporta papá, va a ser a lo largo de toda mi vida. Entonces, cuando nosotros tenemos determinados conflictos con no poder avanzar, no poder terminar las cosas, sentirme estancada, no tener propósito, tener conflictos incluso con los masculinos, porque él es mi primer masculino, entonces ahí Constelaciones Familiares va a decir, entonces hay cuestiones pendientes con nuestro padre, ¿sí? A revisión. Y hablando de la configuración materna, entonces mamá es me da la seguridad, me da la estabilidad, me desarrolla el contacto con la abundancia, con la materia, con el dinero, con lo estable, con lo permanente, ¿sí? Entonces fíjense cómo con el trabajo y muchas otras cosas más, ¿no? Con el trabajo es la labor, a lo que te dediques. Entonces, fíjense cómo esto, ¿no? Que yo digo es el módulo fundante. ¿Por qué? Porque este vínculo padre-madre que hace a esta configuración que yo soy va a darme, otorgarme absolutamente todo el contenido que yo voy a tener hacia mi vida, ¿sí? Hacia otros vínculos, como parejas, como hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que yo me uno, y ahí voy a ir iba a mostrar la siguiente placa, pero me voy a quedar. Cada vez que yo me uno a una pareja, ¿sí? Yo estoy en ese momento estoy presentándome y estoy presentando de forma inconsciente la relación que tuvieron mis padres, ¿sí? Eso que tomé de mis padres, de la relación de mis padres, ¿sí? Entonces ahí en este módulo vemos a papá, a mamá, los lugares de cada uno de ellos, las configuraciones, esto que tengo que tomar de cada uno, o que he tomado o que no he tomado, ¿sí? Porque justamente para eso estamos, para ver, para mirar, para tomar, para sanar y para volver a tomar, los tenga o no los tenga, por esto que les decía al principio, que el alma no sabe de distancia, no sabe de relación. El alma está conectada, el alma está vinculada y entonces si bien no puedo llegar a no tener relación con mis padres o no tenerlos físicamente o no conocerlos, ¿sí? Porque en muchos casos incluso se desconoce, entonces eso no implica que yo no pueda tomar de ellos, al contrario. Las constelaciones familiares me acercan a poder tomar a mis padres. ¿Para qué? Para ir hacia la vida con todas esas capacidades, virtudes y autoridad. ¿Por qué? Porque estoy completa de mi padre y de mi madre, ¿sí? Módulo siguiente es el módulo de hermanos, ¿sí? Que es papá y mamá son nuestra primera línea jerárquica y entonces nuestra segunda línea es en función de pares, ¿verdad? Entonces, esa función de pares son los hermanos. Eh, entonces, en este módulo vemos los lugares en donde cada uno le ha tocado estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es igual ser primero, segundo y tercero.
cuarto, quinto y así todos los que sean, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene justamente, ¿se acuerdan cuando les decía esto de la configuración de papá y de mamá? Bueno, en línea de hermanos, cada uno de nosotros tiene algo muy particular que brindar, ¿verdad? En ese entramado, en esa línea sistémica. Entonces tenemos determinadas características que no tiene el otro, ¿sí? Entonces, el primero tiene un impulso de avanzar, de ir hacia adelante, ¿sí? De propósito, es incluso el que se queda con los mandatos, esto invisible que colocan los padres hacia el primero. Entonces, tiene una regulación, tiene una forma expresiva. El segundo, estoy simplemente haciendo la presentación, esto se desarrolla. El segundo se lo llama el puente, el mediador, el negociador, es el que necesita que todo esté equilibrado y unido, ¿sí? Eh, eh, y el tercero es este que viene a hacerlo diferente, es el extrovertido, el rebelde, el que viene a cambiar las formas. ¿Ven entonces como cada lugar de los hermanos entonces tienen características, tenemos características muy particulares y puntuales? Ahora, ¿qué pasa cuando hay faltantes? ¿Qué pasa cuando hay no nacidos? Entonces pasa que esa línea de pares está incompleta. Entonces se empiezan a formular los conflictos, las distancias, las competencias, los pujos, ¿sí? Los faltantes, los no nacidos, va a decir el orden de pertenencia, necesitan su lugar. ¿Para qué? Para que los vivos no tengamos que expresar la búsqueda de esos que no están. ¿Por qué? Porque va a decir la mirada sistémica que somos los vivos los que vamos a expresar desde el alma aquello que no está, aquello que no ha tenido lugar, la incompletud, el faltante, ¿sí? Entonces, eh, los órdenes de hermanos miran justamente esto, ¿no? Rango, el dar y el recibir que tiene cada uno, ¿sí? Los faltantes, los no nacidos, y hablando justamente y viniendo desde hermanos, que es nuestra línea de pares, llegamos al módulo que son las parejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si veníamos de hermanos, que somos primera línea de pares, la pareja es la segunda línea de pares donde yo me voy a encontrar con un otro. Entonces, en esa unión no solamente está funcionando esta unión de dos sistemas, ¿sí? Con creencias, con patrones, ¿sí? Donde se tienen que amalgamar, donde tienen que negociar, acomodarse. ¿Por qué? Porque si a ese otro le faltó, careció, no tuvo voy a poner un ejemplo, un lugar, una toma de su padre, entonces cuando se una a mí, ¿sí? Cuando en este ensamble se una a mí, va a venir también con ese faltante. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer conmigo? Es pedirme, solicitarme eso que no tuvo. Y yo se lo puedo dar, órdenes del equilibrio. No, no tengo esto, ¿sí? No tengo esto para dar. Entonces, el vínculo y la relación, ¿sí? De pareja es el vínculo más dinámico. Así se dice, más dinámico. ¿Por qué? Porque en este ensamble, en esta unión, ¿sí?
no solamente vamos a tener un ensamble sistémico, sino que también cada uno de nosotros va a aportar a ese vínculo nuestras carencias, nuestros faltantes, aquello que no hemos podido revisar ni mirar o tenemos pendiente hacia atrás. Entonces a mí me gusta decir, a la mañana sos la madre, a la tarde sos la hija y a la noche sos el padre y cuándo somos pareja, ¿verdad? Entonces, o cuando nos colocamos en ese lugar de pareja y si tenemos hijos, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque todo esto que les estaba presentando también ocurre de faltantes o de carencias o de implicancias que tenga cada uno de ellos, ¿sí? Lo va a trasladar hacia los hijos, ¿verdad? Entonces es el vínculo en la relación más dinámica que existe, donde se presentan constantemente variables. Por eso es que es tan desafiante, ¿sí? El sostener la pareja, el alimentarla, el nutrirla, en acompañarla, ¿desde dónde? Desde el orden, ¿sí? Desde el orden y el equilibrio. Eh, También vamos a abordar las separaciones, los cierres pendientes, porque muchas personas traen como conflictiva o presentan como conflictiva, incluso te puede llegar a estar pasando a vos, que vos decís, no, pero me separé hace tanto tiempo, pero no estoy encontrando pareja, o siempre traigo, o siempre cocreo, o siempre me relaciono con el mismo patrón. Y entonces las hipótesis de constelaciones familiares es, puede haber pasado que vos sí te hayas separado, pero que tengas cuestiones pendientes con esa primera, segunda, tercera relación y que resulta que por más que haya pasado el tiempo lineal, ¿sí? Resulta que el alma sigue estando retenida en ese lugar, ¿sí? Y no solamente mi alma va a estar retenida. ¿Por qué? Porque en ese flujo de enlace que se hace cuando uno está vinculado, ¿sí? El otro también está retenido. Por más que yo no me entere o por más que esté manifestando en su realidad una forma diferente y aparentemente esté todo súper bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, justamente estos cierres que intentan justamente que vuelva a fluir el amor, donde yo me quedo con lo mío y vos te quedás con lo tuyo, y donde yo voy a ir hacia la vida y donde vos vas a ir hacia tu vida, ¿sí? Donde podemos encauzarnos en nuestra individualidad, en nuestro propósito, ¿sí? Sea sin faltas, sin deudas, sin eso que aún pesa, que lo mantengo todavía acá. Ya sea que que ya me haya separado o que incluso siga estando en relación, sigamos viviendo juntos, pero resulta que esto es insostenible, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que el alma sigue sosteniendo, ¿sí? Bien, vamos a ir siguiente al módulo de pareja, ¿sí? Que es nuestra segunda línea jerárquica de pares. Llegamos al módulo de hijos. Eh, y en ese módulo de hijos, entonces ahí no solamente voy a estar colocándome desde lo individual, sino que otra vez se va a abrir de forma inconsciente lo que he tomado o lo que no he podido tomar de esa madre, de mi madre, para que yo me coloque como madre frente a mis hijos. Si soy hombre y soy padre, entonces se abre ahí, ¿sí? Se abre el archivo de cómo
me configuré o qué tomé de mi padre para ponerme ahora como padre. ¿Lo ven? ¿Ven la importancia de esto? Cómo fluctuamos constantemente hacia atrás en esta línea jerárquica de padres que son base fundamental para ahora ir hacia adelante, ¿verdad? Y ponerme como madre de mis hijos. Eh, ¿Qué se puede presentar en nuestros hijos? Y resulta que nuestros hijos van a estar en una esfera materna en un primer septenio de vida y en una segunda esfera tomando de el padre, ¿verdad? En esto de que cada uno le da algo muy particular y valioso para ellos. Entonces, ¿cómo estoy yo cuando mi hijo está en mi esfera? ¿Permito que mi hijo tome en su segunda esfera de su padre? Eh, em, ¿Por qué? Porque si hay implicancias, hay todo esto que se enrieda y esto tenso, este desorden que vengo hablando con ejemplos, ¿sí? Pasa que nuestros hijos se van a poner al servicio nuestro, presentando, manifestando desde su alma y desde su comportamiento aquello que nosotros no hemos podido resolver ni mirar. Y en esos desórdenes que se ponen al servicio se pueden manifestar enfermedades, comportamientos, emocionalidad, ¿sí? Está la existencia de esos hijos que se convierten en bastón, hijos reemplazo, ¿sí? De otras cuestiones o de otras pérdidas como no nacidos, como pérdidas nuestras, ¿sí? Están esos hijos anclas que se quedan y resulta que pasan su adolescencia, su adultez, su madurez y resulta que siguen estando frente o con sus padres, ¿sí? Eso es un desorden, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay pérdidas, cuando hay no nacidos, pérdidas naturales o abortos? Acá Constelaciones Familiares está fuera del juicio y de la crítica, entonces nos quedamos en que hay una pérdida, hay un dolor, y entonces esa pérdida también es un hijo, y así como decía el primer orden de pertenencia, si yo no le doy un lugar, no lo reconozco, van a ser mis hijos los vivos los que manifiesten el faltante, ¿sí? Entonces ahí comienza una sucesión de compensaciones, ¿sí? Te muestro, me hace faltar tal cosa, pasa determinada cosa, yo intento cubrir eso, pero resulta que al tiempo vuelve a pasar otra cosa, ¿sí? Entonces, en módulo de hijos, ahí tenemos toda esta mirada de intervención constante, ¿verdad? ¿Cómo fui como hija? ¿Cómo fue mi padre, mi madre para mí? ¿Qué tomé? Ahora como estoy, le doy lugar al otro como pareja, puedo darle el lugar que le corresponde al otro, ahora podemos ser padres, ahora puedo ser madre, tengo en mi línea de hijos todo completo. Es como es muchísimo más grande absolutamente todo lo que pasa y los comportamientos y las expresiones que suceden en la vida, ¿sí? Para el módulo de hijos, las mascotas también son hijos, ¿sí? Para esas personas que no solamente que tienen mascotas y que también tienen hijos, sino que también esas personas que no tienen hijos y resulta que tienen esos hijos mascotas, ¿no? Entonces se puede mirar qué es lo que esa mascota está expresando que ese padre o esa madre no está pudiendo ver, ¿sí? Para aquellas personas también que no tienen hijos, que incluso también los que tenemos, todos los proyectos en nuestra vida son hijos. Entonces, si hay una persona que no tiene hijos, pero resulta que no puede concretar, se le hace súper dificultoso llegar a los proyectos, entonces, ¿qué pasa en ese proyecto que está referenciando, ¿sí? A esa mirada de ese hijo, ¿sí? De ese hijo que no alcanza ni no llega. ¿Bien? Bien.
es maravilloso todo esto que se puede ver, ¿verdad? Desde la mirada sistémica. Llega el módulo, después de todos estos módulos que les estoy presentando, llegamos al genograma, y cuando estamos hablando de genograma estamos hablando del árbol genealógico, ¿sí? Árbol. Todos conocemos un árbol, entonces podemos ver que en la rama estamos todos los vivos, que en el tronco es el flujo de información y que las raíces son los que ya tienen este material, ¿sí? De lo vivido. Entonces el tronco se funciona como el afluente o la autopista de información de los vivos hacia los que ya no están. Desde los que ya no están sube la información para que se vea y que veamos los de arriba lo que pasó o lo que no se vio abajo. Entonces, árbol, flujo de información. Genia está hablando de tiempo, de era, ¿sí? Genia, y lógico está hablando la palabra de una lógica. Cuando hablamos de una lógica, es una lógica exacta, donde en el armado del genograma, en el estudio del genograma, podemos ver entonces que no hay azar, sino que hay lógica. Entonces, los elementos nacen en el día que tenían que nacer y esa fecha está unida a otros ancestros o a otros elementos donde se comparte esa información, donde están los yacentes, donde están los dobles, donde me llamo igual que mamá, que la abuela, que la bisabuela, ¿sí? Donde se presentan las fechas memorizadas y entonces decimos, ¿qué pasa? Que en octubre hay tantos nacimientos. Eso es una lógica para el genograma. ¿Qué pasa? Que se repite otra vez el fallecimiento en determinado momento del año. ¿Cómo fue que la lógica hizo que naciera el mismo día que falleció un otro? Bueno, el genograma es un estudio maravilloso, dijo Bergelinger. Eh, no te preocupes en dejarle materia a tus hijos. Déjale armado el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque en el árbol genealógico está justamente todo el mapa. Mapa. Estamos conformados 50 y 50, ¿sí? Entonces, en el árbol genealógico está absolutamente toda la información, es mi mapa, es mi norte, es hacia dónde tengo que ir a ver, mirar, sanar, resignificar y continuar en la vida, ¿sí? Entonces, ese es módulo genograma, donde vamos a ver los abuelos, qué son los afluentes sistémicos, donde estos abuelos se pudieron haber convertido o pudieron haber estado en un desorden, y este ejemplo es, me crió mi abuela o me criaron mis abuelos, o amo a mis abuelos como si fuesen mis padres, eso es un desorden. Entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la expresión que va a venir después cuando yo no estoy dando o no pude dar lugar de jerarquía, ¿sí? Y ordenar cada uno en su lugar. Bien, entonces vamos a ver abuelos como afluentes sistémicos, los lugares, el armado del genograma, vamos a buscar los dobles, los yacentes, vamos a poder ver las triangulaciones, que son esta tirantez que hay en un triángulo, ¿sí? Entonces me veo implicado con la historia de mi padre y de mi abuelo, ¿no? Entonces ahí hay una triangulación, por ejemplo, ¿bien? También, así como les mencioné, las fechas memorizadas cíclicas, aniversarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la memoria sistémica está guardado absolutamente todo. Entonces, esas fechas, ¿sí? De nacimientos, de muertes, de casamientos, de separaciones,
todo está guardado en esa conciencia familiar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos la conciencia personal a la conciencia familiar? Bueno, todas las fechas están guardados, esos acontecimientos en esa conciencia sistémica, ¿bien? Ahí vamos. Luego vamos a ir hacia, ya tenemos todo, vamos a decir, todo el anclaje armado, ¿sí? Todo el anclaje armado. Y entonces a partir de este momento, en dinámicas invisibles, vamos a poder llegar a la comprensión de qué es lo que está pasando en este conflicto, en esta situación. Hay una implicancia, hay una lealtad, hay una exclusión, hay una expiación, estoy dentro de una transferencia, estoy intentando compensar, estoy en una parentización. Quizás cuando ustedes escuchan todos estos ítems que son parte de las dinámicas invisibles, quizás les parezca así como raro, no lo entiendo, pero tiene que ver con esto que, dónde se anudó, ¿verdad? ¿Qué es lo que se anudó y qué es lo que está en tensión? Entonces, cuando podemos observar e identificar ese punto de tensión, lo vamos a nombrar. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Le vamos a poner nombre, categoría, ¿sí? Entonces ahí es donde lo vamos a diagnosticar. Entonces vamos a decir, esto es una lealtad, esto es una implicancia. Y que claramente cada una de estas dinámicas invisibles tiene expresiones diferentes, ¿sí? Y en esas expresiones hay una sensibilidad diferente, ¿bien? Y entonces ahí es cuando llega a Constelaciones con su forma terapéutica, con su abordaje terapéutico, para que otra vez, ¿no? Ordenar, liberar, integrar, ¿sí? Reconocer, honrar, ¿sí? Darle lugar, ¿sí? Lo que tengamos que hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que vuelva ese flujo, ¿sí? A eso que es bueno para nuestra vida y para todos, ¿sí? Luego llegamos al módulo de enfermedades físicas y psíquicas, ¿sí? Tenemos el lenguaje de la enfermedad, porque para constelaciones familiares es un lenguaje lo que trae la enfermedad, por más que las personas o por más que vos, si llegás a tener un síntoma, una enfermedad, lo estés mirando como el atacante, como el malo, ¿sí? Como esto que te está perjudicando la vida. Constelaciones dice que la enfermedad viene a mostrarnos algo. Hay algo que no está visto, ¿sí? Entonces, vamos a tener el conocimiento de este lenguaje, ¿sí? Como lenguaje, expresión como enfermedad. Vamos a ver las lealtades, esto de continuar, esto que se llama muy comúnmente, tengo una enfermedad hereditaria, ¿sí? Entonces ahí Constelaciones Familiares dice, lo hereditario es el conflicto, mi amor, ¿sí? No es la enfermedad, sino que es el conflicto, eso que no se pudo ver, ¿sí? Eso que no se pudo sanar, liberar, ¿sí? Entonces ahí estamos dentro de una lealtad, ¿sí? Y como soy biodecodificadora, en mi formación comparto mirada de biodecodificación, que biodecodificación es justamente la decodificación del abordaje del síntoma, ¿no? Entonces, si bien no formo para bioconsultores en esta formación, es una formación aparte, ¿sí? Pero les comparto mirada de biodecodificación. ¿Por qué? Porque separa o mira o le da lugar a la enfermedad desde otro lugar. Bien,
Ya estamos muy adentro de la formación, ¿sí? Haciendo todo este recorrido que, así como les decía al principio, cada módulo, cada contenido va a estar haciendo de un movimiento, ¿sí? Interno de crecimiento, de expansión, de sanación, ¿bien? Y estamos viendo absolutamente todos estos aspectos desde mi particular y desde el entramado sistémico, hasta que llegamos al módulo de duelos, donde vamos a aprender a reconocer que el duelo no solamente de una pérdida física, sino de también de separaciones, ¿sí? De esto que ya no tengo, incluso también de cierres de proyectos, bien, todo está dentro de un duelo y que ese duelo tiene una coreografía, los duelos no son lineales, sino que uno entra en una coreografía donde pasa por fases del duelo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay duelos pendientes? Bueno, la expresión es de tristeza, es de no poder avanzar en la vida, ¿sí? Es de decaimiento, también síntomas, enfermedades, ¿bien? Entonces, en este módulo de duelo lo que buscamos es el cierre de ese ciclo, ¿verdad? Es ingresar a ese espacio de retroalimentación. ¿Qué es esto? Es que si hubo una pérdida física, esto que dice constelaciones y que lo dije al principio, es mi alma aún y sigue estando conectada con el alma de ese otro, ¿sí? Ahora, el punto es que mi mente no entiende o no tiene el contacto. Entonces, lo que nos lleva a constelaciones y que es lo más maravilloso que tiene este módulo es de empezar un proceso de retroalimentación, de reconexión con ese otro, ya sea por una pérdida física, ¿sí? Entonces empiezo a retroalimentarme para continuar. Entonces el alma de esa otra persona me puede dar porque me sigue dando, ¿sí? Y yo continúo en la vida, ¿bien? Entonces, en este módulo de duelos, quizás uno dice, bueno, puedo reconocer que aún tengo algo abierto, algún duelo pendiente, ¿sí? O incluso puede ser que ay, la persona diga, no, yo esto ya lo tengo superado, pero hay fracciones de ese duelo, hay partes de ese duelo que se presentan en nuestra vida y a ver cómo estoy con esto, ¿verdad? ¿Cómo es esto para mí? Y si hay una manifestación, una sensibilidad de dolor, de angustia, entonces significa, o va a decir constelaciones, que mi duelo aún tiene puertas abiertas y a donde vamos es a cerrar eso, ¿sí? Y avanzar en la vida, ¿sí? Eh, Luego de duelos vamos al módulo de trauma, donde este módulo quizás es eh, el, el más profundo, que no es de profundidad y de no poder salir de ahí, al contrario, ya ven cómo entonces en toda esta escala que venimos haciendo de contenido, de fortaleza, de capacidad, de comprensiones, de ordenar, de sanar, de mirar, de tomar, podemos plantarnos a poder mirar el trauma. Va a decir constelaciones, todos nosotros tenemos un trauma. Todos nosotros tenemos, por más que no lo reconozcamos, porque eso es un recurso, el no poder reconocerlo, o lo hemos olvidado, ¿sí? Esto que muchas personas dicen, yo no me acuerdo nada de mi infancia, entonces eso es un recurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque un trauma puede ser la separación de mis padres en una memoria infantil, ¿verdad? Y esa separación, por más que
haya salido todo súper bien y que ahora, no sé, ellos se juntan para el fin de semana o para el cumpleaños de tal, pero resulta que en mi alma queda esta memoria congelada, ¿bien? Estoy poniendo ese ejemplo que, si bien ese ejemplo no hay una regla de dolor, no existe una regla de dolor, existe el dolor, existe la sensibilidad, entonces esa no existencia de regla, ¿sí? Estoy poniendo este ejemplo de una separación en una memoria infantil, pero sin embargo, los traumas traen abusos, violencia, donde hay un perpetrador, donde hay una víctima, ¿sí? Donde hay incluso trauma sistémico y colectivo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque va a decir constelaciones, donde mi alma se quedó en esa memoria congelada, yo aparentemente seguí creciendo, ¿verdad? Sí, de hecho, crecí no solamente en cuerpo, psíquicamente, psicológicamente, pero sin embargo, mi alma sigue manifestando la sensibilidad, se sigue expresando a través de esa memoria congelada, a través de ese suceso vivido. Entonces, lo que pasa es que la persona, cuando podemos reconocer que está en una memoria congelada, no responde desde esa edad evolutiva que tiene, 30, 40, 50, no responde ante situaciones en la vida, no responde desde la edad congelada en donde quedó el dolor, el trauma. Bien, entonces, bueno, ahí llega Constelaciones a hacer esta resignificación, ¿verdad? A mirar, a ver, a sanar, a liberar. Luego de todo esto, llegamos a los órdenes de la ayuda, que es lo último que deja ver Hellinger, ¿sí? ¿Por qué? Porque los órdenes de la ayuda dice, todos nosotros somos ayudados, hemos sido ayudados y todos nosotros vamos a ayudar. Ahora, hay órdenes que hacen que la ayuda no caiga en vacío o no sea buena. ¿Por qué? Porque muchas veces intervenimos, y estas son unas de las preguntas de los órdenes de la ayuda, ¿sí? ¿Ayudás sin que te pidan ayuda? Simplemente por una percepción de que percibo, siento que el otro necesita ayuda. ¿Te pasás? Otra pregunta. ¿Ayudás a todo el mundo? ¿Por qué? Porque Constelaciones va a decir, si vos estás en un salvataje de todo el mundo, donde vas por la vida intentando salvar a todo el mundo, Constelaciones Familiares dice, al único que estás intentando salvar es a vos mismo. Y eso es una observación tan grande, ¿sí? De un reconocimiento tan grande, ¿bien? Entonces, no en todos los casos la ayuda es posible. ¿Por qué? Porque la ayuda puede caer al vacío cuando no me, en otros casos donde no puedo ser ayudado, no me permito ser ayudado, no puedo pedir ayuda, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, los órdenes de la ayuda nos va a abrir un campo donde ya digo siempre, no solamente nos está poniendo como terapeutas, sino que los órdenes, tanto los órdenes del amor como los órdenes de la ayuda, eh, contribuyen a mi existencia, contribuyen a todas las relaciones y vínculos y roles donde yo esté, ¿sí? ¿Por qué? Porque se llega a este equilibrio, porque entonces ya no doy en demasía, donde me permito pedir ayuda a quien me puede ayudar o a quien tiene la ayuda, donde empieza a funcionar este equilibrio para que no tenga que yo estar en un estado de reclamo, para que el mundo no esté en un estado de reclamo y me reclame a mí por una ayuda que yo no puedo brindar. Bueno,
un espacio amplio en órdenes de la ayuda. ¿Por qué? Porque son 5, ¿sí? Bien. Luego de todo esto y después de los órdenes de la ayuda, comenzamos con el abordaje terapéutico. Acá es cuando voy a hacer ahí como voy a colocar como una pausa. ¿Por qué? Porque la formación de constelaciones familiares, ustedes pueden ver a todo este contenido donde todo el abordaje, todo el conocimiento es primeramente de autoconocimiento, de autogestión, de crecimiento y evolución personal, ¿verdad? Así como ustedes lo están viendo, donde no hay arista, donde yo no me vea, no me reconozca, donde no esté presente, ¿sí? Eh, entonces, la formación primeramente es para toda persona que quiera una herramienta evolutiva. Ahora, estarán esas personas que digan, sí, yo lo tomo para mí, y estarán las otras que digan, yo a todo este conocimiento, a esta perspectiva, la quiero para, no solamente para pasarla por mí, para mi sistema familiar, mi vida, sino que también para compartir hacia otros, porque soy terapeuta, porque soy profesional. Entonces, llega a esa instancia donde hay un abordaje terapéutico, donde vamos a ingresar al conocimiento del lenguaje corporal, donde vamos a tener comprensión de campo fenomenológico, de percepción, de abordaje de percepción, de observación. ¿Qué es lo que tengo que observar? ¿Qué tengo que escuchar? La escucha activa. ¿Qué tengo que tomar apuntes de esto que me dice un otro? El acompañamiento. ¿Cuándo poner límites? ¿Cómo ser empático? O hasta dónde ser empático y colocar el límite. ¿Cuáles son las contraindicaciones en constelaciones familiares? Que si bien estamos muy lejos ahí de eso, pero sin embargo, constelaciones familiares tiene contraindicaciones. Por ejemplo, hablando bien cerquita de duelos, una persona que esté en duelo no puede constelar a un conflicto, una situación o una emoción que tenga que ver con ese fallecido, ¿no? Tiene que pasar un tiempo. No pueden constelar embarazadas. ¿Por qué? Porque como el alma de ese bebé ya está teniendo un lugar, entonces ese bebé, por coherencia, va a decir constelaciones familiares, decimos entonces la embarazada no expone a ese bebé, por más que la constelación vaya hacia a eso bueno, ¿verdad? Hacia esa sanación. Entonces hay contraindicaciones que tener en cuenta. Esto lo tenemos desde el abordaje terapéutico. Llegamos a las sesiones individuales donde vamos a aprender una entrevista terapéutica, los métodos y procedimientos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque los procedimientos de constelaciones son muchos, no solamente son esos vínculos, así como muestra la imagen, ¿sí? Ese tablero, esos muñequitos. Hay muchos métodos y procedimientos terapéuticos que son parte de constelaciones familiares. Puedo mencionar una silla vacía, puente, árbol holográfico, ¿sí? De muchas formas, entierro simbólico, de muchas formas nosotros tenemos las herramientas para acompañar a un otro. Entonces ahí vamos a aprender a hacer un diagnóstico, una devolución, ¿sí? Vamos a tener prácticas, vamos a aprender a hacer sesiones individuales de forma presencial y online, ¿sí? Bueno, ahí ya acercándonos, les presento el tablero, ¿sí? Que justamente en otro formato, ¿sí? Ahí lo están viendo con estos muñequitos, con pelos, ¿sí? Porque hay de diferentes formas. Acá estamos frente a un tablero con otro formato, ¿sí? Y acá les vengo a decir que ese tablero es
fenomenológico. Y no es que se mueva por sí solo, sino que cuando la persona abre un movimiento de constelaciones, el que está expresando es su alma, ¿verdad? Entonces, desde la elección, desde el posicionamiento, todo va a estar hablando para qué, para mostrar, ¿sí? Entonces, vamos a aprender los lugares, las jerarquías, el posicionamiento, la lectura del movimiento, la interpretación del movimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener este espacio de prácticas, ¿sí? Para que todos podamos saber hacer, realizar y acompañar a través de vínculos. Vamos a tener prácticas supervisadas de talleres de constelación, de sesiones, perdón, de sesiones online, de sesiones presencial y también de talleres grupales, ¿sí? Los talleres grupales vamos a aprender al armado de los talleres, la coreografía del taller, porque tiene un inicio, tiene una cúspide, tiene un final, ¿verdad? ¿Qué pasa en el medio? Los ritmos y los tiempos, el trabajo grupal, y el trabajo individual de cada persona, ¿sí? Con todos sus recursos, ¿sí? De los talleres grupales que son maravillosos, ¿sí? Si no han sido parte de un taller de constelaciones, siempre digo, hagan la experiencia para saber qué es todo lo que, cómo se siente estar dentro de ese movimiento que abre espacios valiosísimos, maravillosos, ¿sí? De una sensibilidad absoluta y de una observación única. ¿Por qué? Porque es el alma la que está mostrando, ¿sí? Bien, es el alma sistémica la que muestra. Entonces, mis amores, ahí ya terminando, finalizando, dándole este cierre a este encuentro. Esta es una frase que a mí me gusta decir mucho, que es que todo aquello que puedas resignificar, que es volver a darle un nuevo sentido, ¿verdad? Un nuevo sentido a eso que ocurrió, va a ser bueno para vos, para tu vida, ¿sí? Para los anteriores y para los siguientes, ¿bien? A mí me gusta decir a esta altura que la conciencia sistémica es la que elige. La conciencia sistémica, eso más grande, tu árbol genealógico es el que te elige. Te ha elegido para que vos tengas este nivel de conciencia y comprensión. Entonces, tenés la capacidad, tenés justamente esa virtud única que no ha podido tener antes. Y esto que vos dejes, esto que dejes resignificado, la conciencia, el alma sistémica, te lo agradece, te lo está agradeciendo. El árbol genealógico por completo hace la honra frente a vos por traerte hasta acá. Entonces, gracias, mi honra y respeto a todos los que estuvieron antes, ¿sí? No estoy hablando solamente desde mi individual, siempre agradezco a todo mi sistema familiar, sino que también mi honra y mi respeto a los anteriores, a mí, Hugh Walsman y Bert Hellinger, y a todos los anteriores que han caminado para que yo esté aquí ahora y compartiendo esto tan maravilloso que es constelaciones familiares. Y por último, agradezco a mi alma por ponerme al servicio de la resignificación, ahora sí, y por último te agradezco a vos. Gracias a vos que te has traído hasta aquí, gracias por tu resonancia, gracias porque cuando se abrió esa chispita y dijo, yo quiero saber de qué se trata, yo quiero ver de qué se trata, ya esa chispita tiene enlace, ¿verdad? Tiene enlace, tiene misión, tiene compromiso, tiene una escucha y esa es tu alma. Así que infinitas gracias a todos y a todas
y bueno, y nos estamos viendo pronto, ¿sí? Mis bendiciones, amores. Para constelaciones familiares, bendecir es bendecir el camino. No se trata de religión, no es una frase, no es una palabra a través de la religión, es una expresión. La bendición es bendigo tu camino, para que sea luminoso, para que sea autogestivo, de conocimiento, de crecimiento y de expansión. Gracias, gracias y gracias. Ahora sí, nos estamos viendo pronto. Adiós, adiós. Adiós, adiós.